La corrupción sistémica y sistemática en el país hartaron a una mayoría de mexicanos. Los Duarte, Borges, gobernadores, la Casa Blanca, la estafa maestra, todos fueron casos que contribuyeron al descrédito de la clase política a nivel nacional. Frente a este escenario, López Obrador se vendió al electorado como la vacuna ante este mal, ante la corrupción, como la dosis perfecta para acabar con el flagelo de la corrupción que afecta a nuestro país. Sin embargo, el inicio de la presente administración no ha estado libre de escándalos. Recordamos el caso de Carlos Lomelí o el actual, el caso del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Esta semana el tema es: ¿el gobierno de AMLO está haciendo algo distinto para combatir la corrupción? El sexenio de Enrique Peña Nieto será recordado como el periodo de la mayor corrupción en el México moderno. No existió institución que no quedara manchada. Dele usted una vuelta a las distintas instituciones nacionales, desde la Secretaría de la Función Pública, pasando por la Secretaría de Desarrollo Social, los distintos institutos, las universidades públicas que participaron en la estafa maestra, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es decir, estamos hablando de una corrupción sistémica que afectó prácticamente a todo el gobierno federal. El más paradigmático de los casos fue la Casa Blanca, no solo porque manchaba la figura del presidente de la República, sino porque supuso un cúmulo de errores. Primero, la respuesta de la esposa del presidente, de la primera dama, que fue más parecida a una telenovela que una respuesta institucional. La investigación farsa de Virgilio Andrade, porque ya había dicho que el presidente era inocente antes de comenzar la investigación. Y por supuesto la consecuencia de todo esto, que fue la suspensión del proyecto de Tren Bala entre la Ciudad de México y Querétaro, la obra de infraestructura más importante del sexenio de Enrique Peña Nieto, con un valor que llegaba a los 50,000 millones de pesos. Sin embargo, no solamente fue la Casa Blanca, no solamente ese caso podemos encontrar o rastrear en el sexenio de Peña Nieto. Por ejemplo, usted lo recordará bien, la casa de Malinalco de Luis Videgaray, también nunca aclarada. La investigación sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, que es un cúmulo de errores, que es un cúmulo de información falsa, de torturas y de violaciones a los principios y a los derechos humanos. Recordemos también OHL y los presuntos sobornos a funcionarios federales. La relación también con la transnacional brasileña Odebrecht, que presuntamente financió con millones de dólares la campaña de Enrique Peña Nieto. Rosario Robles y la estafa maestra. El paso exprés de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que concluyó con socavones que costaron vidas. El gobierno espiando a periodistas y activistas sociales a través de distintos softwares. Todos esos son casos emblemáticos de corrupción. Sin embargo, la problemática de la corrupción en México es muy compleja y trasciende la mera actuación de los gobiernos. Son relaciones entre instituciones públicas y privadas que son de larguísimo alcance y que son muy profundas. Los datos son demoledores en esta materia. De acuerdo con el estudio Anatomía de la Corrupción que elaboró en conjunto el CIDE con el Instituto Mexicano para la Competitividad, el costo de la corrupción en México se calcula entre el 9 y el 10% del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es toda la economía del país, que asciende o que ascendió en 2018 a 18 billones de pesos. Más o menos, si trasladamos esa cifra, estamos hablando de 1.8 billones de pesos, lo que se nos va en corrupción cada año. Y para dimensionarlo en términos de presupuesto, son 9 años de presupuesto de la Ciudad de México, que está poquito por encima de los 200,000 millones de pesos. Una familia en México gasta entre el 10 y el 14% de sus ingresos anuales en costos relacionados con la corrupción, desde sobreprecios hasta mordidas. Por ejemplo, comprar medicina en una farmacia porque no hay en hospitales públicos es corrupción. Por lo tanto, estamos hablando de que entre el 10 y el 14% del ingreso de una familia se va en prácticas de corrupción o asociadas con la corrupción. 9 de cada 10 mexicanos considera en este momento que la corrupción es un problema muy importante en el país, y 15% de los connacionales también dicen haber participado en un acto de corrupción en el último año. Todos estos datos se desprenden, son
de el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el famoso INEGI. Ante esta realidad, en el sexenio pasado nació el Sistema Nacional Anticorrupción como la gran medicina para hacer frente a este mal. Pero poco se ha hecho en los últimos años a nivel nacional. No hay fiscales anticorrupción designados, el Comité de Participación Ciudadana no está haciendo las cosas que debería de hacer, las instituciones no se están articulando para combatir la corrupción y por eso los distintos casos relacionados con el combate a la corrupción no necesariamente obedecen al sistema nacional, sino más bien pues, a la actuación de otras instancias de gobierno. No es una sorpresa decir que todos estos datos que en este momento enumeramos fueron el caldo de cultivo perfecto para que los mexicanos optaran el 1 de julio de 2018 por López Obrador como el próximo presidente de la República. Trata como antes de actos delictivos individuales o de una red de complicidades para hacer negocios al amparo del gobierno. En el periodo neoliberal, la corrupción se convirtió en la principal función del poder político. Por eso, si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad. López Obrador prometió eliminar la corrupción en México. Así lo dijo en campaña. El presidente dice que es el problema más importante del país y el que ocasiona todo lo demás: la pobreza, la violencia, la desigualdad. Y creo que una buena parte de la ciudadanía estaría de acuerdo con esta afirmación de que la corrupción es el principal problema de este país. Y hasta el momento, de acuerdo a los distintos estudios demoscópicos y de las encuestas, una gran parte de la ciudadanía está creyendo el discurso del presidente de la República en esta materia. De acuerdo al Barómetro Global de Corrupción, que coordinan Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional, bajó 17% el número de personas que pagó un soborno por un servicio, o eso es lo que responden los encuestados. Y también disminuyó 17 puntos el porcentaje de quienes consideran que es mayor la percepción de corrupción. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de lo que ocurría en los sexenios de Enrique Peña Nieto, en este momento hay un descenso de los que creen que este es el peor año en materia de corrupción en el país. De la misma forma, subió 37% el número de ciudadanos que considera positiva la actuación del presidente López Obrador en el combate a la corrupción, si lo comparamos con lo realizado por el exmandatario Enrique Peña Nieto. Para traducir estos números, una mayoría de mexicanos en este momento está viendo con buenos ojos lo que está haciendo el presidente en materia de combate a la corrupción, a diferencia de lo que veían con Peña Nieto. Dicen, falta mucho, pero vemos que más o menos se está avanzando en la ruta correcta, o al menos el presidente está haciendo algo para combatir la corrupción. 44% de los encuestados en el mismo estudio estima que la corrupción en México aumentó en el último año. Esto significa 23 puntos menos que en 2017. Y si vemos, digamos, el contrafactual, 56% dice que en este año hay menos corrupción que en 2018. Una mayoría de mexicanos, algo que no sucedía en los últimos años. Sin embargo, aunque existe una percepción positiva del combate a la corrupción en el sexenio de Peña Nieto o contra los casos de corrupción más emblemáticos que se desprenden del sexenio de Peña Nieto, incluso por la solidez del trabajo del fiscal Hertz y Santiago Nieto, tanto en Odebrecht como en la estafa maestra y Altos Hornos de México, no podemos obviar que también en este sexenio han existido algunos casos polémicos. Jamás se me acusó de corrupción, jamás. Y miren que he pasado por todos lados, he sido secretario de Gobernación, he sido gobernador, he impulsado grandes obras, jamás se me ha acusado, porque no se me puede acusar de corrupción con alguna información real, ¿no? ¿Hay alguna propiedad que no necesariamente le requirieran en las declaraciones y que sí sea de usted? No hay una sola propiedad mía que no esté declarada formalmente conforme lo establece la ley. En lo personal, don Manuel, ¿cómo va este asunto de la polémica causada por sus propiedades, por las empresas? Ajá. Pero, hablado con el presidente sobre esto. ¿Se va a denunciar a don Manuel?
Uno de estos casos que han, digamos, implosionado en este sexenio es el de Manuel Bartlett. El viejo Bartlett, porque está en política desde hace décadas. Incluso, usted recordará, era secretario de Gobernación en 1988 cuando se cayó el sistema. Él anunció la caída del sistema en un momento en el que el conteo de los votos le daba ventaja a Cuauhtémoc Cárdenas por encima de Carlos Salinas de Gortari. La caída del sistema pues terminó marcando la carrera política de Manuel Bartlett. De acuerdo a una encuesta que publicó hace un par de días Gabinete de Comunicación Estratégica, 92% de los mexicanos considera que el presidente habría de investigar a Manuel Bartlett. Con esto de que al primer mandatario le gusta tanto lo que dice la ciudadanía, pues ahí está una encuesta clara. 9 de cada 10 mexicanos dicen es obligación del presidente meterse a fondo para explicar qué sucede con Manuel Bartlett. Y es que, si bien no se puede partir de la presunción de culpabilidad, es cierto que Manuel Bartlett tiene cosas que explicar. ¿Por qué omitió Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad, informar en su 3 de 3 sobre las 2 empresas de las que es parte él o alguno de sus familiares? ¿Por qué no se incluye en el apartado de conflicto de interés algunas de estas empresas? Porque hay que decirlo, no son empresas que vendan lápices o que vendan plumas. Son empresas que se dedican a la energía, que está vinculado directamente con la labor que hace Manuel Bartlett al interior del gobierno federal. Es decir, si tienes 3 declaraciones, la declaración patrimonial, la declaración fiscal y la declaración de intereses, ¿por qué en la declaración de intereses no dice Bartlett, oigan, hay una empresa de la cual un familiar es socio, en la que yo podría caer en un conflicto de interés, nada más para que la Contraloría, la Secretaría de la Función Pública, sepa que este posible conflicto de interés está ahí, en el horizonte, y con él, pues, protege al gobierno de López Obrador y se protege a sí mismo. De la misma forma, Bartlett no reportó una veintena de propiedades que son o de él o de su familia y que no aparecen en sus declaraciones. Algunas de estas propiedades están relacionadas con su pareja sentimental, que hasta hace muy poco negó que hubiera una relación entre ellos. Sin embargo, hasta hace muy poquito, hace un par de días, ya dijo que era cierto y que tenían una relación y a mucha honra, así lo dijo Manuel Bartlett. Bartlett ha dicho, que todo es fruto de su trabajo y que no tiene nada que esconder y que el presidente lo respalda. Y es cierto, en términos discursivos, el presidente López Obrador está respaldando duramente, está respaldando cercanamente a su titular de la Comisión Federal de Electricidad, que le ha tocado empezar a negociar asuntos que son muy complejos, como por ejemplo los gasoductos. El caso Lomelí, que ya hemos tratado en otros espacios aquí en el tema, también ha generado controversias y no tenemos una resolución, aunque ya son meses desde que el ex superdelegado se separó del cargo. Hay que recordar que de lo que se le acusa a el ex delegado es que presuntamente tejió una red de empresas que le venden medicinas al gobierno, que le han vendido medicinas al gobierno durante décadas. Es decir, que ha ganado contratos con gobiernos del PAN, del PRI y de cualquier signo político. Pero también, y ahí está la parte tal vez más delicada, que le vendieron a gobiernos de la Cuarta Transformación, Veracruz y al gobierno federal. Hasta el momento Lomelí está bajo investigación y solo 2 de sus empresas han sido bloqueadas de venderle al gobierno. Pero estas 2 empresas ya tramitaron amparos, suspensiones para poder seguir vendiendo a las distintas administraciones. La Secretaría de la Función Pública tendrá que dar su fallo muy pronto. En el caso del licenciado Bartlett es evidente que está enfrentando una campaña en contra de su persona de parte de los adversarios, de los conservadores, y él tiene que responder como lo ha hecho, y estoy seguro que va a aclarar todo esto que se está difundiendo. No le tengo
confianza a las gentes que hacen estas investigaciones. Buena parte de la legitimidad política de López Obrador en el electorado y en la ciudadanía es su discurso de lucha contra la corrupción. Comenzó su sexenio con una agresivísima estrategia de combate a los guachicoleros, es decir, aquellos que roban gasolina, aquellos que perforan los ductos de Pemex para extraer gasolina. Tuvo en su momento un gran respaldo de parte de la ciudadanía. Sin embargo, en aquella batalla, en aquella estrategia que integró el gobierno federal, pues faltó un elemento final, que es la rendición de cuentas. Hoy no tenemos claridad sobre los datos finales de ese combate contra el huachicol. El presidente dice que nos hemos ahorrado miles de millones de pesos, pero no sabemos exactamente en dónde están esos recursos y en qué se están invirtiendo. Incluso el presidente señaló hace 24 horas que son 800,000 millones de pesos los que el gobierno se puede ahorrar anualmente por el combate a la corrupción. No es pequeño, no es una cifra pequeña, es el 15% del presupuesto total. Como suele suceder en muchas estrategias, López Obrador da por sentada la realidad. Son frases muy demoledoras. La corrupción se acabó en México, la corrupción no se tolera en el país. Pero después, cuando queremos pasar ese discurso a las cifras, ya no lo vemos tan claro. La credibilidad del discurso no solo es la legitimidad personal de López Obrador para tomar decisiones, sino también es importante en la forma en que se desenvuelve y cómo toma decisiones en su gabinete y en su grupo cercano. Un líder político, debe ser implacable con él mismo, pero también con todos aquellos que forman parte de su proyecto político. No puede permitir corrupción ni en su partido, que está cerca de renovar dirigencia nacional, ni en su gabinete y tampoco en su círculo cercano de colaboradores. No es yo soy limpio y el resto que hagan lo que quieran. No puede ser así porque la credibilidad tiene que ver con un proyecto entero de gobierno, no simplemente con el presidente de la República. No puede haber excepciones cuando se habla de combatir la corrupción, aunque se trate de alguien tan cercano y tan influyente en el presidente como es Manuel Bartlett. En México existen expectativas de cambio. La gente percibe en este momento un gobierno más limpio que el de Peña Nieto, un gobierno más voluntarista que el de Peña Nieto. Ahorita es una narrativa simplemente, es un discurso, pero la visión es compartida por una mayoría de los mexicanos. Es como si la gente pensara, hay problemas, existen caídas, tropezones, pero la visión es la correcta. Después de un gobierno corrupto como el fue el de Peña Nieto, en México se requiere una administración que investigue y no solape ningún caso sin importar cuáles sean las consecuencias. No importa si son azules, rojos o son de Morena. La corrupción se tiene que combatir hasta el fondo.